Les damos una bienvenida y especialmente a nuestros invitados para el foro No es como lo pintan. Vamos a tener un espacio muy interesante para conversar sobre preguntas que la comunidad ha realizado para este espacio. Así es, pastor. En este caso, les invitamos, iglesia, para que vayamos más profundo en nuestra fe. Claramente, como lo dices, pastor, tuvimos un espacio para recolección de preguntas que la iglesia pues tuviese. Se recogieron 72 preguntas. Claramente, pues nuestra intención es responder la mayor cantidad de preguntas en este tiempo, en este foro. No es como lo pintan. Así es, Brian. Ahora queremos presentarles a nuestros invitados en esta mañana. Por un lado tenemos a nuestros pastores Silvio y Marcela Barahona. Ellos llevan 38 años de matrimonio, pastores de Vida en Acción por 35 años, aunque en el pastorado llevan mucho más tiempo, graduados del Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Estados Unidos, entre otros muchos estudios que han realizado y con un ministerio muy lindo a nivel nacional y también fuera del país. Así es. Claramente también estamos con el doctor Atilio, en este caso pues miembro de la iglesia desde su niñez, también director de la Fundación Misión Salud y pues desde el 2022 miembro del presbiterio. Pastor, tienes claramente una extensa hoja de vida. Doctor, perdón, en este caso pues nos alegra tener tu experiencia, tu conocimiento y tu opinión en este espacio. También nos acompaña Daniel Andrés Barahona, quien es hijo de los pastores Silvio y Marcela, esposo, padre de 2 niños, abogado, especialista en derecho laboral y con maestría en administración y gerencia, y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y también nos acompaña el ingeniero José Páez, quien pertenece a otra iglesia, pero que hemos invitado para este foro en el día de hoy, casado con Ángela, también padre de 2 niñas, y sirve a la iglesia de nuestro país en el ámbito de la enseñanza de la palabra de Dios, el evangelismo y la apologética. Es fundador del ministerio INGEN y también representante para Colombia de Aguas Vivientes y Respuestas en Génesis, un ministerio muy interesante a nivel mundial, muy reconocido por asuntos de defensa de la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Entonces, Brian, estamos listos para iniciar este foro. Claro que sí, vamos a dar 2 importantes reglas. La primera, en este espacio no va a haber contrapreguntas del público. Y por favor, a nuestros panelistas, tengan en cuenta que al sonido de la campana, por favor vayan terminando su idea. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos, pastor. Ok, bien. La primera pregunta que encontramos en toda esa lista de participaciones es la siguiente: ¿por qué a las personas buenas les suceden cosas malas y a los malos cosas buenas? Por ejemplo, ¿por qué Dios permite una enfermedad como el cáncer o un largo sufrimiento en personas que tienen una vida muy dedicada a Él? Y esta nos encantaría que el pastor Silvio pudiera responder. Bueno, este es un asunto de hace muchos años. El mismo rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, es el capítulo 8, versículo 14, dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo esto que también es vanidad. Él pues lógicamente se hacía un cuestionamiento: ¿por qué eso sucede?
y eso ha sido desde siempre, que pareciera que hay impíos que tienen obras de justo, les va muy bien, y hay justos que pareciera que fuera como un castigo, y no es una afirmación que hace, simplemente es una opinión muy personal de Salomón. Ahora, nosotros tenemos algo, y es en Job una respuesta cuando él dice que todas las noticias negativas, en el término de 5 minutos se le acaba su riqueza, se le acaban sus hijos, se le acaba todo, y vienen las noticias muy fuertes, y en ese momento él lo que hace es que al término de la última noticia, que es cuando mueren sus 10 hijos, él se postra y adora, y dice: y en esto Job no atribuyó despropósito alguno de Dios. Quiere decir, todas las cosas tienen un propósito. Hemos conocido testimonios de esos propósitos de enfermedades o tribulaciones o cosas. Por ejemplo, había una familia en la iglesia hace muchos años donde él era inconverso, y la señora, cada que llegaba del culto, recibía una muenda de su esposo y decía: cambiemos entonces culto por muenda. Cuando llegaba a la casa del culto siempre le pegaba. Y algún día esta señora, decimos nosotros, bueno, esta mujer sufría tanto, fue a una cita en la clínica Emanuel, y estando en la cita médica se desplomó y se murió. ¿Saben qué pasó, hermanos? El día del entierro el tipo se convirtió. Digamos, yo decía en algún momento, esto es algo que uno no se imagina. ¿Cómo es que esta situación de tanto sufrimiento y tanto dolor? Pero ese día hubo un propósito, y ese hombre se convirtió y siguió al Señor. En todo nosotros podemos decir, no hay despropósito alguno de Dios en las cosas negativas que a veces decimos: ¿y por qué le tiene que suceder a un justo? El justo no está exento nunca de los malos momentos, ni está exento de la enfermedad. No estamos exentos, no por ser hijos de Dios no vamos a pasar por pruebas duras. Ahora, cuando el impío dice que le va bien y que es bendecido, llega un momento de su juicio, y allá estará el Señor tratando con cada uno de ellos, y la conciencia de cada uno tratando con esas situaciones de pecado, de maldad, y a pesar de las bendiciones. Dice: el hombre que está en honra, dice Proverbios, el hombre que Dios le ha puesto en honra y no lo reconoce, es simplemente como un animal, más o menos lo trata de decir, que no tiene entendimiento. Entonces hay propósitos de Dios con cosas negativas que les pasen a los buenos, y también Dios juzgará a los que les va bien y no se arrepienten y no llegan a Dios. Muchas gracias, pastor. Son preguntas bastante importantes. Claro. Quería hacer una adición a tu respuesta. Dice: porque suceden cosas malas a personas buenas. Y en un sentido, sí hay justos e injustos, pero hay un sentido también en que no hay ni siquiera uno justo ni ninguno bueno. O sea, no hay personas buenas. Entonces, todos los que hemos sufrido y los que han sufrido, realmente es unas consecuencias justas aún de nuestro propio pecado, que es algo muy grave. Quizás a veces nos parece que no es tan grave, pero es tan grave que cualquier cosa menos que el infierno es pura misericordia de Dios. Y en el Evangelio tenemos esperanza. Si hubo un momento en la historia en que a una persona justa le sucedió una cosa mala, y fue cuando Jesucristo murió en la cruz, el justo muriendo por los injustos. Quería adicionar ese pensamiento. Gracias. Hay otra pregunta, y es: si yo peco pero creo en Dios, ¿seré salvo? Doctor Atilio, ¿qué nos podrías comentar respecto a esta pregunta? Ok. Aló. Gracias. Buenos días, hermanos. Uno de los autores bíblicos que yo más disfruto es Juan. Y Juan, en 1 Corintios, dice algo relacionado con el tema que creo que es muy oportuno. Y él dice en el texto: hijitos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si por alguna razón han pecado,
abogado tenemos delante del Padre, y ese abogado es Jesús. Entonces es clarísimo que nosotros tenemos una condición pecaminosa desde que nacemos y nos acompaña durante toda nuestra vida. Es probable que en ese proceso podamos equivocarnos, pero clarísimamente la palabra del Señor está dada para que nosotros, aplicando su palabra y cumpliendo sus mandamientos, no pequemos. Definitivamente lo que quiere el Señor y lo que nos demanda es eso, que al tener una relación estrecha con Él, de cierta manera no menospreciemos el inmenso sacrificio que hizo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz. No menospreciemos el derramamiento de su sangre que nos limpia y nos libra y nos borra todos nuestros pecados, continuando de forma reiterativa en circunstancias o en situaciones en las cuales podamos hacer cosas que nos aparten del Señor, que nos alejen del Señor porque se transforman en pecado. En ese orden de ideas, creo que nuestra responsabilidad como cristianos es tener una relación íntima con el Señor, estar pegados a la vid, como lo decía el mismo Jesús, y en ese contexto, en la medida en que nosotros tenemos una relación con Él, en la medida en que a través de su palabra y a través de la oración, del ayuno, nos relacionamos con el Señor, pues Él se encarga de hacer su obra en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos ayuda, por supuesto, a evitar esas circunstancias pecaminosas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podría yo decir? Que si pecamos podríamos ser salvos, como lo decía el pastor Gillo, nuestra salvación depende de nuestra fe y de la fe depositada en Jesús. Es decir, en ese orden de ideas, si nosotros creemos en el Señor, somos salvos, así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa salvación nos debe llevar a tener una relación con Él, y esa profundidad en la relación con Él, pues claramente nos va a apartar progresivamente de actitudes y de circunstancias que puedan llegar a ser pecaminosas. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que andar como Jesús anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que tener una relación con Él. En la medida en que nos relacionamos con Él, cumplimos sus mandamientos. Y si cumplimos sus mandamientos, pues claramente nos vamos a alejar del pecado. Entonces yo creo que esa es la reflexión final. ¿Seguimos siendo humanos? Por supuesto, en algún momento nos vamos a poder equivocar, puede ser. Pero en la medida en que nuestra relación con el Señor es profunda, como lo que hemos venido tocando todo este año en la congregación, esa profundidad clarísimamente nos tiene que llevar a tener un estilo de vida que nos aparte del pecado. Muy bien, muchas gracias, Atilio, por darnos tu perspectiva. Ahora, Pastor Silvio, lo vamos a estar nuevamente con otra pregunta. Pastor, ¿qué razón hay en tener libre albedrío si Dios finalmente conoce mi destino y lo que voy a hacer? Primero, Dios no impide ningún nacimiento. Dios permite que todo mundo nazca. Y aún aquellas personas que son producto inclusive de una violación, el Señor permite que nazca. Es decir, nadie puede interrumpir la vida, todo mundo nace. Dios sabe todas las cosas, lógicamente, Él es omnisciente. Y esta situación entre omnisciencia, que es el saberlo todo, y la parte del libre albedrío, ha sido una lucha entre todas, en el pensamiento de muchas personas, de por qué si Dios sabe que una persona va a sufrir, ¿por qué le echa al mundo a sufrir? Repito, Dios no impide ningún nacimiento. Y toda persona que nace, nace con libre albedrío, es decir, la libertad para escoger un camino, para hacer el bien o el mal. El hecho de que Dios sepa lo que vamos a hacer no quiere decir que nosotros tengamos que decir, no, es que yo no voy a hacer las cosas, yo tengo que estar privado de la capacidad o la libertad. No, Dios lo sabe, pero nosotros somos los que decidimos hacer el bien o hacer el mal. Nosotros somos los que decidimos el camino. De hecho, si cogemos el camino equivocado, la Biblia tiene
la bendición de poder corregir, o el Señor mismo nos da la oportunidad de corregir el camino, si alguien se aparta del camino. Entonces, toda persona que nace con la oportunidad de salvación, toda persona, y a través del Evangelio podemos llegar a ello. Pero Dios no va a estorbar a una persona porque es una ley de Dios el libre albedrío. Es una ley, es algo que existe eternamente y no va a prohibir a nadie pecar o no pecar. Repito, la decisión está en cada persona de seguir el bien o el mal. Creo que Dios en su omnisciencia sí, claro, Él sabe cuándo vamos a estar en camino malo, en camino no legal, conforme a la voluntad de Dios. Personas pueden ir por el camino que quieran y Dios no les va a prohibir. Él sigue siendo omnisciente, Él lo sabe, pero la libertad de escoger la tenemos nosotros. Eso es libre albedrío, eso es libre voluntad, esa es libre decisión. Muchas gracias, pastor. Agradecemos mucho compartirnos tu perspectiva sobre este tema. Ahora, José, esta es una pregunta apologética. No sé si te la han hecho antes o una similar. Dice la persona que nos preguntó en el foro o a través de la encuesta: ¿se multiplicaron los humanos a través del incesto que Dios condena? Excelente pregunta. Pues primero tenemos que entender que todos los seres humanos estamos emparentados, o sea, todos somos parientes de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque nos habla 1 Corintios 15 que Adán era el primer hombre, Génesis 3 que Eva la madre de todos los vivientes, es decir, sabemos por la Biblia que los seres humanos pertenecemos a una misma raza, que es la raza humana, y que todos descendemos de ellos dos. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. No solamente los 3 hijos que se mencionan por nombre en Génesis, eso lo dice Génesis 5, tuvieron hijos e hijas. Según la tradición judía fueron como 50 hijos que tuvo Adán. Y por supuesto, la forma de poder multiplicarse y llenar la tierra era con sus hermanas. ¿Eso es incesto? Pues no, inicialmente, porque por ejemplo Abraham se casó con una que era medio hermana. El pueblo de Israel, ellos se casaban entre el pueblo de Israel, que de alguna forma era una familia, no una familia cercana, pero sí eran familia. No es sino hasta Levítico cuando el Señor le dice a su pueblo que no se van a casar con un pariente cercano. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? Pues Adán y Eva fueron creados con una genética perfecta y a causa del pecado empezó un proceso de degeneración en toda la creación, incluyendo aún la genética humana. Y cada vez que se da a luz una nueva generación, hay errores en el ADN que se van acumulando. Y en un principio, si se casaban entre parientes cercanos, pues no había ningún problema genético o problemas de malformaciones hacia la siguiente generación, porque no había suficientes errores todavía. Pero a medida que pasaron los años, para la época del Levítico, ya había suficientes errores. Y el Señor, para proteger a su pueblo, les dice: no se casen con pariente cercano. Si usted está casado con un pariente, pero no es un pariente cercano. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo desde mi familia unos errores acumulados en mi ADN. Mi esposa tiene otros, y como somos parientes lejanos, los errores que yo tengo, la probabilidad de que sean los mismos que ella es muy baja. Entonces nuestros hijos no tienen problemas porque nuestro ADN al unirse se compensa los errores míos con los que ella no tiene, y entonces no hay problema con nuestros hijos. Pero si venimos de la misma familia, si somos hermanos o aún primos, la probabilidad se aumenta de que tengamos los mismos errores, y nuestros hijos pueden tener malformaciones o problemas genéticos. Entonces esa es una prohibición para la protección del pueblo de Dios y para la protección de la humanidad también. De hecho, había familias hace años en que querían casarse entre ellos como para mantener el linaje, mantener la casta, y producía malformaciones, problemas. Entonces el Señor sabe muy bien, en ese momento los israelitas, ¿qué se iban a imaginar? Que había un problema genético, pero el Señor sí lo sabe. Y en esas leyes hay intenciones de proteger a su pueblo. Es interesante ver en este espacio cómo algo que aparentemente es teológico tiene tanta implicación y se convierte en algo tan real para nuestras vidas. Tiene implicaciones anatómicas, biológicas,
Es tremendo lo que hace la palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí una pregunta. En este caso, la pregunta es: ¿cómo el cristiano debe tratar la enfermedad actual de la ansiedad y depresión? Quisiera pedirle a la pastora Marcela que nos pueda pues comentar qué opina sobre esto. Bueno, buenos días a todos. Realmente la ansiedad y la depresión es como la gripa de esta sociedad actual. Y está debido al estrés, debido a la aflicción, las dificultades que se viven hoy en día, como también pueden ser por causas biológicas o también puede haber influencia maligna. El asunto es saber tratarlo. Hay muchas personas en la Biblia que tuvieron sus momentos de depresión, tuvieron momentos de angustia, de ansiedad, y lo lindo es que vemos que Dios siempre estuvo allí para ellos. Uno de los casos que más me fascina es ver cómo Dios trató la depresión de Elías, y Dios mismo le dio lo que él necesitaba, le llevó lo que él necesitaba para animarlo, para reconfortarlo. Y Dios quiere también ayudar a las personas hoy que sufren de la ansiedad, que sufren de depresión. Lo primero es no sentirnos mal, no sentirnos culpables o menos espirituales porque estemos pasando por algo así. Hay personas, sobre todo en el medio de las iglesias, que como que se callan, como que nadie lo sepa, que van a decir que yo esté pasando por una situación así. No. Es de lo más normal, somos seres humanos que podemos pasar por momentos así y que siempre vamos a tener la palabra de Dios que dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy el Dios que te sostengo. Ahora, lo importante es que cuando esos momentos de ansiedad o esos momentos de depresión como que se nos salen de control, yo sugiero que lo más importante es que la persona pueda recurrir a un buen consejero espiritual y que este consejero espiritual le ayude a detectar cuál es la causa, qué es lo que está disparando esa ansiedad o esa depresión. Algunos casos es tan fuerte que amerita realmente que la persona vaya al psicólogo. En este caso diría que ojalá vaya a un psicólogo cristiano, ¿sí? Porque el psicólogo que tiene su fundamento en la Biblia, pues va a poder darle la orientación correcta, y es muy importante que así sea. Solo concluyo diciendo esto, es que hablo mucho. Solo concluyo diciendo esto: cuando hay situaciones de depresión mayor, de depresión de causa biológica, también es recomendable que la persona vaya al psiquiatra, y no hay nada de malo en eso porque muchas veces se necesita de medicamento para salir de esto. Pero lo lindo es que Dios trae sanidad a la persona en depresión y fortalece y anima a la persona en ansiedad con su amor para salir adelante. Pastora, muchas gracias. Bueno, y llegamos al ámbito de la salud, en este caso la salud mental. Doctor Atilio, ¿cómo un creyente debe afrontar la ansiedad y la depresión? Ya que la pastora pues lo llevó al ámbito, digamos que médico. No, yo creo que el abordaje que le dio nuestra pastora fue holístico y completo. O sea, yo no tendría mucho más que aportar, salvo que todos nosotros fuimos provistos con unos mecanismos de defensa para enfrentar precisamente situaciones de estrés o ansiedad desde el punto de vista biológico. Eso hace que en algunas circunstancias lo podamos enfrentar adecuadamente y salir adelante con diferentes actividades que cada uno conoce y aplica. Llega un punto, como lo decía la pastora, en que eso nos sobrepasa, y ese es el momento en que de forma individual o las personas que nos conocen deberían identificar esos síntomas de depresión, de ansiedad, para buscar ayuda en el ámbito local, con la familia, buscar ayuda con nuestros pastores y líderes,
y en el contexto en donde la sintomatología sea incapacitante, que impida que la persona pueda desarrollar sus actividades de forma cotidiana y normal, eso probablemente ya implica una patología mayor, una enfermedad mayor, y allí sí hay que consultar a psicología, psiquiatría. Yo creería que hay dos cosas claves que añadiría. Primero, hay que desestigmatizar a la enfermedad mental, ¿sí? La enfermedad mental hace parte de las enfermedades biológicas y el estar deprimido, el estar ansioso no es un pecado. Bueno, podría serlo, pero digamos en el contexto también hay que asumirlo como algo biológico y tratarlo como tal. Y segundo, yo creo que es clave que cuando nosotros, como familia, identifiquemos a alguien que está, digamos, presentando síntomas de depresión o ansiedad, lo podamos direccionar para que consulte, para que pida ayuda. A mí me parece que eso es fundamental. Muchísimas gracias, doctor Atilio. Ahora, una persona nos pregunta lo siguiente, y esta se lo vamos a asignar a Daniel. ¿Se tiene que dejar de ser gay para poder recibir a Cristo en el corazón? Y la persona nos dice también: trabajo en un lugar donde varios empleados se identifican como gays, lesbianas o pansexuales. Si yo fuera a invitar a uno de ellos a la iglesia, ¿de qué manera lo recibiría la congregación? ¿De qué manera práctica, vida en acción, discipularía a una persona de LGBTI? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ¿cierto? Bueno, gracias. Esto es de los temas que más me gusta hablar, la verdad. Y los que están conmigo en redes sociales saben que es de los temas que más me gusta hablar. Porque además hay toda una narrativa asociada de moda, sobre todo los medios de comunicación, y muchas organizaciones que promueven esta agenda han querido vendernos como verdad. Y muchos cristianos, por no investigar, por no dar la milla extra, han caído en esa narrativa. Lo primero que quiero explicarles y recordarles a todos ustedes es que Dios, y antes de que se me escandalicen, escuchen esto, Dios hizo al homosexual. Ahí es donde ustedes se asombran. Así como Dios hizo al borracho, así como Dios hizo al que consume drogas. Pero ojo con esto, Dios no lo hizo homosexual, ni lo hizo borracho, ni lo hizo consumidor de drogas. Dios creó a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra a su imagen y semejanza. Y producto de la invasión del pecado en la humanidad, el pecado vino y rompió con esa perfección, generando algo que se llama la naturaleza pecaminosa, naturaleza carnal o concupiscencia, esa palabra que a veces es tan enredada de decir. Esa concupiscencia, esa naturaleza carnal, ha generado toda una serie de pecados como el homosexualismo. Pero la persona, en tanto persona, es creación de Dios. Primer punto importante. Ahora, al ser creación de Dios, significa que Dios avale o esté de acuerdo con que sea homosexual. La respuesta bíblica es no. De hecho, ustedes me han escuchado en algún mensaje diciendo, hay algo muy distinto entre el amor que redime, ese amor donde yo voy a mi lado y le digo al compañero, amigo, te entiendo, al amor entre el amor que consuela, que es ese primero, al amor que redime, que es el amor que Jesús nos dijo, donde ese amor de Jesús dice, tú eres hijo de Dios, pero Dios no quiere que sigas en ese pecado. Por lo tanto, ante la primera pregunta, que para recibir al Señor en el corazón, ¿puede hacerlo una persona que es homosexual? Sí, lo puede hacer. Así como nosotros recibimos al Señor en el corazón siendo borrachos, siendo drogadictos, siendo mentirosos, siendo pecadores. Allí no hay ningún tipo de limitación. Pero que una vez recibido a Cristo en el corazón, haya como requisito el arrepentimiento, eso es verdad. Y el arrepentimiento que supone que la persona no puede continuar con su pecado. Ojo con esto, nos han querido
enseñar desde la narrativa actual que ser homosexual es una cuestión genética, que es una cuestión biológica y de nacimiento. Quiero decirles que eso es mentira, y mentira de toda falsedad. No hay ningún solo estudio en la historia de la humanidad, ni siquiera hoy en día, que establezca la existencia de un gen homosexual. De hecho, las últimas investigaciones que han dado sobre el tema descubrieron y ratificaron que no existe una condición biológica del homosexualismo. Por lo tanto, lo que sí hay es un contexto social que nos está llevando a normalizar una situación que no es normal. ¿Qué debe hacer la iglesia? Para la segunda pregunta. Primero, si tú lo que haces es odiar a la persona, odiar al homosexual, odiarlo en tanto persona, estás pecando. Porque Dios ama a esa persona y quiere redimirla. Yo tengo amigos, y puedo decirlo con total tranquilidad delante de ustedes, que son homosexuales. Trabajo en un lugar en el cual se promueve el homosexualismo. En ningún momento odio ni odiaré a esas personas, pero ojo, siempre iré con ellos con el mensaje de redención de Cristo. La iglesia, ¿qué hará si llega una persona gay aquí? Primero, lo recibiremos. Segundo, lo amaremos. Tercero, dentro del amor que redime, le diremos: Dios te ama, pero como te ama, quiere que no sigas pecando. Porque la Biblia es muy clara que el que se acuesta con hombres siendo hombres y con mujeres siendo mujeres, el que es transexual o todos los demás indicativos que se le han dado, no entrará al reino de Dios. Vamos a amar a esas personas, pero también a compartirles el mensaje de Jesús Redentor. Muchas gracias Dani por esa respuesta. El mensaje del Evangelio, ¿no? Es lo que tenemos que compartir con ellos. Y tampoco dejarnos llevar por esas ideologías que tienen mucha inversión externa. Muy bien, hay una pregunta, es un poco extensa, dice: ¿qué debemos hacer para que nuestros niños y jóvenes puedan pasar avantes la presión tan fuerte de la ideología de género, las redes sociales, la libertad de los hombres y mujeres para decidir qué hacer con sus cuerpos? ¿Cómo se puede empoderarlos para que no sufran acoso escolar por ser cristianos y no estar de acuerdo con familias de 2 padres y 2 madres? Pastora Marcela, ¿nos podrías ayudar, por favor? Ok, es bastante extensa. Bueno, yo diría, habría muchas cosas que hablar, pero me voy a limitar a decir, primero que todo, para que nuestros hijos puedan crecer en los caminos de Dios, amar a Dios con todo su corazón, desear hacer lo bueno, se necesita que hayan padres que les den, primero que todo, amor. Y luego que le den amor, les den buen ejemplo. Y además les enseñen la verdad de Dios, les enseñen acerca de Dios, acerca de las verdades cristianas, les enseñen lo que es bueno y lo que es malo, les enseñen las consecuencias de lo que es hacer lo malo y las consecuencias de lo que es hacer lo bueno, y también les enseñen a escoger. No que los padres decidan, sino que les enseñen desde pequeños a que ellos sepan decidir por lo bueno. Eso es supremamente importante porque eso les va a dar bases a esos niños para poderse defender en un mundo de tanta maldad, de tanta tiniebla, de tanta oscuridad como el que tenemos hoy en día. El que ellos puedan conocer a Dios y puedan conocer por qué es bueno amar a Dios y puedan saber lo que es pecado y las consecuencias de hacer de pecar, y que puedan entender también las bendiciones de hacer la voluntad de Dios y que puedan crecer en una fe firme en sus convicciones, ayudarles a desarrollar convicciones, pero eso va sobre todo permitiéndoles a ellos que conozcan a Dios. Por ejemplo, en nuestro caso como padres de 3 hijos que tuvimos, algo que me pareció importante es
les enseñamos a Dios, les enseñamos las verdades de Dios, pero les permitimos y los impulsamos a que ellos tuvieran sus propias experiencias con Dios. Porque de nada nos vale como padres decirles, pero no permitir que ellos también prueben a ese Dios. La Biblia dice probar que yo soy bueno, y hay que permitirle a nuestros hijos que prueben. Si les hablamos de un Dios que sana, que ellos conozcan a un Dios sanador, no importa la edad que sea. Niños de 3, 4 años pueden saber que hay un Dios sanador, que les enseñamos de un Dios santo, que ellos entiendan lo que es la santidad y consagrar sus vidas a Dios, porque tiene bendiciones para ellos. Si les enseñamos a nuestros niños acerca de una moral recta delante de Dios, es porque ellos puedan comprender la dimensión que Dios Padre tiene al habernos indicado ese camino de rectitud. Entonces es guiarlos a tener sus propias experiencias y convicciones en Dios. Pero quiero agregar 2 cosas. Desde el punto de vista ya justamente de mi experiencia como padre. La primera, dentro de esa formación en principios que menciona la pastora Marcela, es muy importante tener presente que persecución hacia el pueblo de Dios hay y habrá aún más. Si ustedes no tienen en cuenta eso, y lo que estamos partiendo es de la base de un mundo ideal en la tierra, donde el cristiano, simplemente por ser cristiano, está ajeno a que los demás crean en él, están muy equivocados y van seguramente a tener problemas. Hay que partir del entendimiento de que el hecho de ser cristiano en esa sociedad actual significa ir contracorriente, y eso es muy claro. Y al ir contracorriente, ustedes padres tienen que tener en cuenta que sus hijos, si van contracorriente, van a enfrentarse muy seguramente a persecución. Y por eso, más aún es más importante que antes que conocimientos, los niños tengan muy presente las convicciones espirituales que deberán defender una vez los persigan. Y segunda, dice la palabra de Dios, y lo voy a leer aquí para no equivocarme. Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿A dónde voy con esto? Si ustedes como papás, como adultos, no aprenden de estos temas, no leen de estos temas, no investigan de estos temas, ¿qué tipo de orientación pueden darle a sus hijos para que ellos sí las defiendan? Eso es. Muy bien, muchas gracias. Importante todo. Brian, tiene también un aporte pequeño. No, una cosa chiquita, y es que yo tengo el privilegio de ser cristiano desde chiquito, y creo que además de lo que ya dijo nuestra pastora y Dani, una cosa fundamental es la oración de nuestros padres y de nuestras familias y de nuestras iglesias. La oración tiene poder, y yo no tengo duda de que yo hoy estoy aquí sentado por la oración de mi mamá, de mis tías, de mis abuelos, de mi iglesia. Y creo que esto tiene que ser también algo cotidiano en nuestras vidas. Oremos por nuestros hijos, no solo los nuestros, sino por los hijos de toda nuestra congregación. Y el Señor nos ayuda también a levantar hombres y mujeres de fe y poderosos en el Señor. Amén. Que así sea. Bueno, José, quisiera preguntarte. Una persona nos planteó esta pregunta, y es: según la Biblia, las creaciones de Dios fueron perfectas, lo que significa que la tierra es un lugar perfecto. ¿Por qué crear otro lugar perfecto, el cielo, y usarlo para traernos a creer en él? Se le hace una pregunta apologética, siempre hay que evaluar si la pregunta es correcta o no.
si hay suposiciones equivocadas en la pregunta antes de responderla. Él dice, si la creación de Dios la creación fue perfecta, entonces significa que la tierra es un lugar perfecto. Y eso es un error, porque la creación fue perfecta, Génesis 1 y Génesis 2, buena en gran manera, reflejaba el carácter, el propósito de Dios en haberla creado, pero vemos que la creación de este lado de la historia ha cambiado, no es perfecta, y eso es obvio. Hay muerte, hay enfermedad, hay dolor, hay catástrofes naturales y una serie de cosas que uno dice, algo aquí está mal. Y la Biblia nos habla qué es lo que está mal. La rebelión de los seres humanos es tan grave que tuvo consecuencia no solamente para la raza humana, sino para toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor a Adán. Pablo habla en Romanos de que toda la creación aún gime como con dolores de parto porque está sujeta a una condición en la que ya no es perfecta. Entonces es importante entenderlo y por eso desde una óptica del panorama de la historia de la redención tenemos que entender una creación perfecta, una corrupción de esa creación, pero ahora una redención en Cristo. Y finalmente una consumación de todas las cosas. Y aquí quisiera también hablar de otra cosa, otra suposición errada, y es que Dios va a crear un lugar perfecto, el cielo. Y quizás eso es una idea medieval, la idea de escapar al cielo a vivir entre las nubes con los ángeles tocando arpas. Pero la Biblia nos habla de una creación y el final de la historia con una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces nuestra mentalidad y cosmovisión cristiana no es netamente espiritual. Dios creó lo material y Dios va a recrear las cosas. Y ustedes dirán, bueno, y entonces si vuelve y crea y vuelve y pasa lo mismo y vuelve y pecamos y vuelve y hay corrupción, ¿no es lo mismo? ¿No es un ciclo sin fin? Pues no, porque Cristo ya vino y eso hace una diferencia completamente. Él vino para reconciliar todas las cosas en Él con el Padre y para traer una nueva creación. Entonces, si Dios nos está trayendo a Él, de hecho no lo hace para que escapemos del infierno, para que vayamos al cielo. Nosotros necesitamos a Dios, es Él al quien necesitamos. ¿Y qué más amor puede mostrarnos Dios que atraernos hacia Él mismo? No para escapar, sino porque lo necesitamos a Él. Él es el único que puede tener como esa autoridad de llamarse el más importante, de quien trata la historia y a quien necesitamos más que cualquier cosa. Sí, y bueno, nos queda espacio para una última pregunta. Se la vamos a hacer a la pastora Marcela. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el don de lenguas si hay muchos dones del Espíritu? Hechos capítulo 2, y allí vemos que cuando descendió el Espíritu Santo, la primera manifestación que hubo fue que todos hablaban en lenguas. Y luego más adelante en los capítulos que siguen hay el énfasis en que todos hablaban en lenguas y profetizaban. Y luego tenemos en Corintios la enseñanza del apóstol Pablo, donde él dice que procuremos todos los dones, ¿sí? Y siempre yo he enseñado y he visto que en la palabra que los dones son herramientas que Dios nos da para que las usemos en momentos específicos para la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios. Así que pienso que necesitamos operar en todos los dones. Pero ¿por qué, digámoslo así, arrancar con el don de lenguas? Yo creo que es en sí lo que significa, la esencia. El don de lenguas es un lenguaje celestial, es un lenguaje de adoración hermoso con el que yo puedo tener un tiempo de intimidad precioso con Dios. Y tal vez por eso sea tan importante hacer énfasis en el don de lenguas y a poder que cada cristiano lo disfrute, que cada cristiano lo haya recibido y pueda entrar en esa intimidad con Dios.
Pastora, muchísimas gracias. Pudiéramos continuar acá con más preguntas tan interesantes, pero esto como que queda en puntos suspensivos, en el sentido que Vida en Acción siempre estará abierta a recibir tus inquietudes. Y por parte del equipo pastoral estaremos igualmente dispuestos a darte una orientación bíblica, una orientación teológica, de tal manera que eso nos ayude a crecer en nuestra fe y por supuesto a ir más profundo. Así es, queremos agradecer a nuestros panelistas por su participación, por su opinión. Sabemos que fue un tiempo muy corto, pero agradecemos la postura bíblica que han compartido con nosotros. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias.